Esto que vamos a leer ahora fue dicho en 1922 en Europa. Adivinen, tienen que adivinar quién lo dijo. ¿Sí? 1922. Decía esto en una ocasión donde él era orador. En estos países fue posible establecer una forma de gobierno que no podía significar otra cosa que la anulación de la inteligencia y la anulación de la energía real por el mero peso muerto de las masas. En otras palabras, allí la pequeña clase de intelectuales judíos dirigidos por los Rothschilds, oculta entre el pueblo británico, pudo manipular a las grandes masas con una facilidad lúdica, de tal manera que éstas, sin saber a quienes obedecían, servían a los propósitos de esta pequeña clase. Allí, con propaganda de prensa y control de la información, fue posible fundar los prototipos de grandes partidos. Incluso entonces, siempre había 2 o 3 grupos que parecían luchar entre sí, pero en realidad todos pendían de un mismo hilo y todo se ajustaba a una peculiar característica humana, que el hombre se cansa de lo que ha tenido durante mucho tiempo, quiere algo nuevo, y así se necesitaban 2 partidos. Uno de ellos gobernaba y el otro formaba la oposición. Cuando un partido se agotaba, el partido de la oposición llegaba al poder y el partido agotado tomaba entonces el relevo como oposición. Pero eran una misma cosa. Tras 20 años del nuevo partido se agota y el juego se repite. En realidad se trata de un ingenioso mecanismo que tritura a los intereses de una nación. Como es bien sabido, a esto se le llama autogobiernos. Autogobierno se le llama, dice. Democracia, ¿sí? En este proceso siempre encontramos 2 palabras claves principales: libertad y democracia. Como símbolos, la libertad se entiende, al menos entre los órganos de poder que gobiernan, como la posibilidad de expoliar, de expropiar a las masas sin límites ni resistencias. Las masas, por supuesto, creen que la libertad significa el ejercicio de una libertad de movimiento muy particular. Libertad de expresión, libertad para circular por las calles. Un engaño amargo, un engaño amargo. En general, podemos afirmar que tanto Inglaterra como Francia ya se habían sometido a la esclavitud en aquel entonces. Con una firmeza inquebrantable, estos estados permanecen encadenados mientras el propio judío europeo no sienta la necesidad ni la conveniencia de un cambio en esta situación. Este cambio también se producirá allí en un futuro próximo. ¿Quién habrá dicho estas palabras? Sobre la democracia, sobre la falta de inteligencia, la inteligencia gallinácea de las masas llamadas mayorías. Este hombre había dicho que un solo hombre vale más que toda una mayoría, porque las mayorías nunca piensan. ¿Sí? Las mayorías actúan por reflejo condicionado. Entonces, ¿quién dijo esto? Adolf Hitler, Burgersbaukeller, Múnich, 28 de julio de 1922. Vamos a desarrollar esto que acabamos de escuchar, rapidito. En estos países donde es posible una reforma de gobierno que no puede significar otra cosa que la anulación de la inteligencia y la energía real por el mero peso muerto de las masas. Significa que la energía real es la familia, ¿sí? Es tu familia, lo que llamaba razas, o sea, reino, por eso se llamaba el tercer Reich, en busca del tercer Reich, porque era forma de vida.
La democracia es una forma de gobierno, no es una forma de vida, ¿sí? Es antinatural. Ni siquiera tiene que ver con las democracias griegas. La democracia griega era colegiada, ¿sí? No podían votar todos. Era impensable que los griegos que todos eran iguales, ¿sí? Porque existía lo que existe en la naturaleza, ¿sí? En lo que existe en la inteligencia, existe la diferencia, ¿sí? Algunos son más inteligentes y otros no. Y los que no son inteligentes, tratamos de ayudarlo y ayudarlo, y para eso está la familia, ¿sí? La familia como única forma real, única, verdadera, de forma de vida, La familia, ya sea como familia en sí, como aldea, como tribu, como nación, ¿sí? Todas esas tienen un solo núcleo. La familia, y especialmente el núcleo verdadero, es la madre. La madre que recordemos que cuando llegaron los primeros cristianos, hicieron los cultos de Vesta en Roma, que eran originarios, estaban corrompidos todavía, hicieron pasar el nombre de Vesta, la gran madre, la Lakshmi del hogar, como bestia, la bestia, ¿sí? Los que tenían que combatir el cristianismo, y ahora mismo era la bestia. ¿Y la bestia quién es? La madre. La bestia, en este 666, que dice que es Israel, o que es el anticristo de Peter Thiel, en el fondo del abramismo es la madre, la bestia, ¿sí? Y esto empezó cuando los primeros cristianos salían a quemar bibliotecas, santuarios paganos. Recuerden que los cristianos quemaron 2 veces la biblioteca de Alejandría, no una, 2 veces los cristianos, ¿sí? Recuerden eso. Entonces a esto se refiere Hitler, ¿sí? En otras palabras, se continúa así la pequeña clase de intelectuales judíos, los Rothschild, oculta entre el pueblo británico, pudo manipular a las grandes masas con una facilidad lúdica, de tal manera que éstas, sin saber que a quién obedecían, servían los propósitos de esta clase. Eso se llama la propaganda, los intelectuales. Hoy vemos los intelectuales, se llaman los think tank, los equipos de pensamiento, ¿sí? Vemos intelectuales franceses, los intelectuales clásicos, como Thomas Hobbes, es uno de los, o Rousseau, que era un mercenario también, ¿sí? Rousseau era un mercenario, era lo peor que nos pasó. Rousseau y Robespierre eran lo mismo, ¿sí? Eran monstruos engendros, ¿sí? Entonces, todo ese romanticismo es de esa revolución francesa, lo peor que le pudo pasar a la humanidad, de creer que eso es humano, pero solo puede ocurrir en Europa, en un lugar de infrahumanos, y tomarlo como que fuéramos todos iguales a ellos, que era la revolución, era algo que nos iba a liberar, no. La revolución fue un hackeo, fue el Big Bang de la viralización, la primera, el COVID antes del COVID, ¿sí? Esa fue la revolución francesa. Entonces, esos pequeños intelectuales los vemos como think tank, los vemos hoy los publicistas, o los ven los panelistas de los medios, ¿no? Los opinólogos, ¿no? Que vas a ver en todos los medios masivos y sobre todo en los alternativos llamados youtubers, ¿sí? Opinando ellos. Son los nuevos expandidores de esta cultura de supuesta inteligencia, que no es inteligencia, es propaganda, se llama evangelio, ¿sí? Ellos son los evangelistas. El periodismo es evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Y el periodismo también significa lo mismo, ¿sí? Cuando vos estás prestando atención a un periodista, estás prestando atención a los evangelios y estás prestando atención a la autoentropía, ¿sí? Porque cuando vos prestás atención a una mentira, el hecho, el beneficio que tiene el que emite el evangelio es que vos te degrades, te descompongas cognitivamente y moralmente, quedes deprimido hasta un cierto modo, y después se le aplican otros sistemas de usura que van a seguir moldeando tus degradaciones, ¿sí? El solo hecho de mirar una mentira ya te degrada. Prestar atención a la mentira ya te degrada, porque estás alimentando algo que es antinatural, que va en contra de tu real naturaleza. Entonces, y esto sobreviene otras matrices de usura, ¿sí? Otras matrices de usura, la alimentación, la educación, el derecho, la religión, de la ciencia, internet, todas son matrices de usura que van a seguir amoldando
esos evangelios, que son evangelios de evangelios de evangelios, que hacen esto que llaman Matrix. Sigamos con lo que dice este hombre, que son los intelectuales, ya sabes cuáles son, no son intelectuales, son propagandistas, son los que eran los evangelistas de antes, los apóstoles, ¿sí? Allí, con propaganda y código de prensa y control control de la información, fue posible fundar los prototipos de grandes partidos. Y acá nacen los partidos que supuestamente son división y posición, son la misma epigenética, epifenómenos de una epigenética intrínseca que es que nadie va a hablar, que es la mente lingüística, en la cual como falsa lógica se basa en la división y polarización, ¿sí? Ese es el virus que está dentro del virus, el zombie, la judeoplasmosis que tripula a cada bramita cultural o practicante. Se llama prototipo, lo llama acá Hitler. Incluso entonces siempre había 2 o 3 grupos que parecían luchar entre sí, pero... Ahí perdí. Pero me perdí. Pero en realidad todos pendían de un mismo hilo, y todo se ajustaba a una peculiar característica humana que en el hombre se llama, es la causa de lo que ha tenido, que en el hombre se cansa, que el hombre se cansa de lo que ha tenido durante mucho tiempo y quiere algo nuevo. Sí, eso está hablando ¿de qué está hablando? Del entretenimiento, está hablando de esa curiosidad, ¿sí? Está haciendo, acá está haciendo, no sé, para que ustedes se den cuenta, está siendo irónico, ¿sí? Está hablando de la misma publicidad, ¿sí? Que los efectos de la misma publicidad hace que vos te sientas curioso y tengas hambre por algo nuevo, pero no estás intoxicado, estás drogado de publicidad. Eso es lo que se refiere acá, ¿sí? La ironía de Hitler. Y tenía que ser irónica, pues se estaba dirigiendo a un público que era profundamente cristiano, ¿sí? Así continúa, y así se necesitaban 2 partidos, uno de ellos gobernaba y el otro formaba, claro, lo mismo que estamos diciendo, ¿sí? Así que lo mismo, ¿sí? Republicanos, demócratas, peronistas, antiperonistas, en España no sé cómo se llaman, los PRI, en México, los que no son los del PRI, lo mismo. Esto es la democracia, es un sistema es un sistema cerrado de sacrificios humanos con el fin de mantener un sistema de expropiación, de depredación, de informalización que solo beneficia a una casta, que es una única casta, la de los banqueros. Acá llaman los Rothschild, ¿sí? Que financiaban a los evangelistas llamados intelectuales, ¿sí? Y todos estos políticos alrededor que eran orgánicos a esas ideas, ¿no? Esas ideas de libertad, de democracia, la democracia, qué lindo la democracia. Continuamos. En este proceso siempre encontramos 2 palabras clave: libertad y democracia. Siempre. 1922, como símbolos, ¿sí? Símbolos es algo que sintetiza, ¿sí? Como síntesis de ideas. La libertad se entiende, al menos entre los órganos de poder que gobiernan, como la posibilidad de expropiar a las masas sin límites ni resistencia. Eso es libertad. Las masas, por supuesto, creen que libertad es otra cosa, que significa libertad que vos podés tener libertad de movimiento, pero eso ya lo tenías, nadie te lo tiene que dar, ¿entendés? La libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, no, ya lo tenías, pero acá la libertad de pensamiento es invertida en libertad de expresión para privarte la libertad de pensamiento. Hoy Inglaterra no podés, en Estados Unidos y en Inglaterra, en muchos países de Europa, si vos posteas algo a favor de Palestina, te meten preso. Eso es la libertad europea, ¿sí? Se burlan, te mueren el cuco del crédito chino. No, son ellos, los europeos. Abrí la mente un día y fíjate quiénes son ellos, ¿sí? Y por eso Hitler habla de los judíos europeos, ¿sí? Porque que no eran judíos, eran siempre askenazis o sefraditas, ¿sí? Pues volvamos, quieren una libertad de movimiento muy particular. Y entonces, no solamente en eso, sino que Hitler en otros textos dice que todos esos valles, esta Alemania hermosa, de la cual se dice que es la soberanía, la patria alemana,
te mienten con eso, porque no, todos esos campos, todas esas montañas son privadas y están en manos de 2 o 3 tipos, ¿sí? Y bueno, podés ir a la montaña y ponerte una casita ahí, porque todo eso pertenece a grandes corporaciones que a su vez son parte de 2 o 3 banqueros. ¿Se entiende? Es mentira que vos poseés las montañas como se llama en Argentina, la Patagonia Argentina, Salta, el océano. Vos no poseés nada, porque todo eso es privado. Te miente la democracia, o sea, te miente la libertad, la democracia como posesión, como soberanía, y la libertad de defender eso. No podés defender nada, porque todo eso es privado. Vos no podés hacer nada, porque avalaste con el voto la expropiación, ¿sí? Tu libertad, algo que ya tenías, ¿sí? Ahora pasa a ser un derecho. Y vos, cuando pasa a ser un derecho la libertad, vos te convertís en una cosa y no podés tener libertad. Las cosas no tienen libertad. Las cosas no pueden tener libertad porque sos una cosa llamada persona, individuo, identidad, demócrata, creyente, nacionalista. Eso no tiene libertad, porque dejaron de ser hombres, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es el artilugio de estos hackeos, ¿no? Que ya lo vemos, ya lo tenía muy claro este señor prohibido por todas partes, ¿no? Que muchos le dicen pintor austríaco, los cagones de mierda lo llaman pintor austríaco, por no decir Hitler. Entonces, pues son cagones. Se llaman de hitleristas, ahora todos son hitleristas, pero cuando empezamos nosotros, los quería ver a ellos, hijos de puta, todos cagones, salen ahora porque salió el tema de Palestina. Pero volvamos. Dan asco esta gentuza. Y vos lo ves en TikTok con esa autoridad moral nacionalista, pedazo de hijo de puta. Sos un cagón, sos un colono, igual que los colonos, sos un colono de mierda. Sigamos. Por eso son iguales que los colonos, ¿sí? Son iguales que los colonos. Ahora porque están protegidos, porque todo el mundo, porque ve lo que pasaba, lo que está pasando el genocidio en Gaza, pero antes no decían nada. Pero aún así defienden la historia oficial, ¿sí? Que el holocausto existió para ellos, ¿sí? La gran mayoría el holocausto existió y el juicio de Nuremberg fue un juicio real. El juicio de Nuremberg fue hecho bajo tortura, ¿sí? Todo lo que declararon bajo tortura, ¿sí? Por eso son igual que los colonos. Los colonos son aquellos que ustedes se fijan en los videos, lo que hacen los colonos israelitas a los palestinos, les pegan, matan a los animales, violan a los niños delante de las cámaras. Siempre lo hacen, ¿sabes por qué? Porque siempre está atrás, hay soldados israelitas, porque solos no lo hacen. Mientras haya soldados israelitas cubriéndolos, ellos salen, ¿sí? Y son lo peor. Y bueno, eso es lo mismo, estos hitleristas nuevos, que son pedorramente católicos, sino son lo misma, son del sistema, ¿sí? Quieren combatir el sistema con las mismas armas del sistema. Y las armas del sistema es el relato que existió el holocausto, que el relato que Nuremberg existió como juicio verdadero. Eso no fue un juicio, fue una ejecución sumaria, ¿sí? Pero volvamos. Entonces acá decir la libertad, bla, 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 bla. Eso es la libertad para ellos, no para vos. Porque vos te degradaste a demócrata, o sea, demócrata a persona, ¿sí? Y las cosas no pueden tener derechos, ¿sí? Pueden tener una ilusión de derecho, ¿sí? Porque el derecho no es justicia. Vos, al degradarte al derecho, el hombre se rige por justicia, no por derecho. Pero al ser un demócrata, un creyente, una persona, te degradaste al derecho. Asumiste que vos tenés un derecho. El derecho dejaste de tener justicia, ¿sí? Ya no puedes ser justo, ¿sí? Eso es lo que la abducción del sistema eurobíblico vudú. Esa es la síntesis de la abducción de la infrahumanización. Cuando olvidás que tu vida se rige por justicia, no por derecho, ¿sí? La justicia no está escrita. La justicia es tu propia autoridad como ser y sentido del ser, ¿sí? Como esa unidad de todos los seres humanos en una sola mente, llamada Logos, llamado Brahman, para Brahman, como quieras llamarlo. Entonces estos pequeños tintán, los vamos a ver, hablaba recién de estos pequeños tintán, estos grupos intelectuales, para ir terminando. Hoy lo vemos muy bien en el lobby que hacen las campañas sionistas, ¿no? Los partidos sionistas, los sectores sionistas, que son a su vez grandes empresarios de armas, ¿no? Porque Israel es una de las mayores mercaderes de armas, ¿sí?
Entonces, la Fundación Defensa de la Democracia, el que tiene todo el grupo de asesores de Donald Trump, está guiado por esta Fundación Defensores de la Democracia, ¿sí? Que a su vez, ¿se acuerdan? Se crió, no sé si ustedes sabían, esta Fundación Defensora de la Democracia, o sea, defensora de que son israelitas. Los israelitas es la democracia de Oriente, ¿sí? Es la única democracia de Oriente. Y por eso es el mal. La democracia es el mal, pero la gente piensa que la democracia es el bien. ¿Entienden? Entonces, esta fundación de la defensa de la democracia es el sionismo. Es el sionismo es como la CIA, es como la industria de los fármacos. Todos son mafias que responden a una sola mafia llamada la mafia banquera, ¿sí? No son no son alienígenas, no son los reptilianos, no, son los banqueros que están asociados, siempre fueron asociados al Vaticano, pero ahora hay una pelea entre el Vaticano y la CIA, están divididos. Esto es la defensa de la democracia. ¿Cómo si algo es verdadero vas a necesitar defenderte? ¿Te das cuenta de la democracia? Cuando dices somos la defensa de la democracia, es que sos el agresor, porque si fueras verdadero no necesitarías defenderte, ¿sí? Si algo fuera verdadero, yo no necesito defender algo que es verdadero, si no lo expreso, porque es la verdad misma, ¿sí? Bueno, esa es la no psicología que muestran todos, ¿no? Y esta fundación fue creada en, si no me acuerdo, el 2001. En el 2001. ¿Qué pasó en el 2001? La caída de las Torres Gemelas, ¿no? La caída, que es lo mismo que pasó con la AMIA y la Embajada en Argentina, ellos mismos, ¿sí? Ellos mismos hacen estas caídas, estos autoatentados, como lo hicieron con Alberto Nisman. Adivinen que hay un premio que da la institución esta que hoy gobierna, que está hecho del equipo de asesores de Trump, los defensores de la democracia, todos sionistas, hicieron un premio a Alberto Nisman, se llama el premio Alberto Nisman, premio al coraje, ¿sí? Alberto Nisman también fue una torre gemela de ellos. Nisman trabajaba para el Mossad. Se lo mataron y lo asesinaron. Lo mismo que hicieron con las Torres Gemelas, con la AMIA, que mataron a muchos judíos en la AMIA, en la embajada. Hicieron en octubre del 2023, fue, sí, en octubre del 2023, esa zona liberada, que inventaron al Hamas, y el Hamas mató mató unos israelitas, y que el Hamas eran propiamente israelitas, un invento de Netanyahu. Bueno, es lo mismo, ¿entienden? Es lo mismo. Entonces, esto para que vos tengan entendido que esta es la democracia, y cómo la industria que hoy llama de la inmigración surge de esto, ¿no? De la Francia, dice, los franceses y los británicos ya estaban hace tiempo con esto, decía Hitler. Claro, desde hace tiempo, cuando... es triste esto decirlo, pero fue así, porque el protestantismo es en sí mismo en Inglaterra el verdadero sionismo, ¿sí? Expulsaron a los católicos, expulsaron privaron de todas sus tierras que ya eran robadas, la católica obviamente, ladrón que roba ladrón no tiene 100 años de perdón, pero ahí se acelera el sionismo. El verdadero sionismo son los protestantes de Inglaterra, ¿sí? Y franceses, pues estaba Guillermo VII, no recuerdo cómo se llama, era un hijo de puta que también era parte de esto, ¿no? De esto, siempre lo mismo. Europeos psicópatas, son psicópatas enfermos y hacen ver que eso es lo natural y el único propósito posible en tu vida, ¿sí? Sufrir, sobrevivir por sobrevivir y nada más. Esto es Europa, ¿sí? Pero esto surge solamente, eso es normal para ellos, que son unos parásitos que se comen entre ellos. Son esos alienígenas que se comen los ojos entre ellos, pero parecen humanos, ¿sí? Pero vos date cuenta, la historia es esta. Esto te parecen humanos por la publicidad, el evangelio constante, en el cual vos empezás a somatizar que eso es real. Pero tu somatización ya, esos evangelios no son reales, son publicidad, ¿entendés? Y esa publicidad también, si viene de afuera, el 99% viene de adentro, de que vos, el miedo que tenés a no ser como ellos, ¿sí? El miedo que tenías a no ser como ellos es el miedo a ser pobre, y el miedo a ser pobre te hace ser más como ellos, lo que son monstruos, ¿sí? Los europeos son estos monstruos. Hasta que no vea que Occidente es esto, por eso no vas a ver nunca judíos banqueros que vengan de Persia, de Egipto, de Etiopía, de Nigeria, de Irak, de la India, de China. Esos judíos no son nunca banqueros, porque los únicos judíos que son banqueros son los no judíos.
que nunca vivieron en el Medio Oriente. ¿Y dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Europa. ¿Entendés? Esa es otra técnica que tiene para ocultarte estos colonos que se hacen pasar por hitleristas, que dicen que el judío es el mal. Perdóname, chango, el mal son los europeos. Los únicos judíos, no judíos, que son banqueros, son los europeos. Los únicos judíos que yo veo que hicieron cruzada son europeos, ¿sí? Cruzadas bajo el nombre de Islam, cruzadas bajo el nombre de cristianismo, siempre lo mismo, para vender armas, para someter a todo, expropiar lo que más que pueda, porque viven en la depredación, porque son parásitos, ¿sí? Son parásitos, enfermos mentales, y debidamente deben tener un trastorno genético para que se sostengan esto como se sostiene, no solamente cultural, sino que ya es una base genética también. Yo digo que tiene que ver con los hongos. Un día había hablado sobre los nefilim, ¿no? El nefilitismo, ¿sí? De ahí el nefilim significa los vigiladores, los que hacen caer. Ese nefilitismo era producto de hongos, ¿sí? De una dieta de hongos, que no puede ser tampoco una dieta, sino puede ser la misma tierra defendiéndose de la escoria humana que estaba en Europa, ¿no? Porque sabemos que todo esto, el abramismo surgió en Europa. Tomaron los cuentos de estos relatos históricos de Medio Oriente, y ellos inventaron algo que nunca había existido antes. Dios, la Biblia, la Iglesia, todas esas cosas no existían antes. El derecho no existía antes, existía la justicia. Pero bueno, esto es por lo que a Hitler no lo escucharon mucho, me van a escuchar a mí. ¿Entienden? Pero bueno, pero sí, aunque no se escuchen, aunque no entiendan, sacó adelante Hitler, le abrió los ojos a mucha gente, y surgió una Alemania que vivió 12 años sin ser esclavos. 12 años sin ser esclavos. Y eso es un mensaje para todos los que van a venir, que se puede. Y esto va a caer solo, esto es lo que está pasando hoy. Es Sodoma y Gomorra, ¿sí? Es Sodoma y Gomorra. Le envío un saludo a los colonos que se hacen pasar por hitleristas, a veces se golpean el pecho, que son muy valientes. Lo quería ver hace años. Y sigan con su paja donde Hitler es cristiano, ¿sí? Y sigan con su muñeca inflable. Bueno, un saludo para los colonos y saludo para los peronchos y los antiperonchos, que sabemos que en Argentina son la misma cosa. Ustedes tienen que entender que acá hay dos dioses, ¿sí? Que uno se opone a otro, que son dioses. En términos abrámicos significa dos seres autodegradados a su máximo nivel. Es Perón y Borges, ¿sí? Los dos tienen algo en común. Borges era un gran cuentero, es un gran cuentista, ¿sí? Tenía mucha imaginación, pero odiaba a las mujeres, o sea, le tenía miedo a las mujeres, ¿sí? Por otro lado, Perón también era un gran mentiroso, un gran cuentista, y se le daba bien con las mujeres, pero muy mal con las mujeres, porque ustedes sabemos que era medio pedófilo, ¿no es cierto? Pero bueno, son dos opuestos, blanco y negro, pero uno y el otro en la sociedad argentina, en el fondo del imaginario argentino, son la misma cosa, ¿sí? Son el mismo Macabeo, ¿sí? Esta posición entre macabeos buenos y macabeos malos se ve siempre donde hay abramismo, donde hay europeocentrismo, donde hay occidentalismo, occidentelosaurios, términos ideológicos o matrices, epistemes. En la verdad, la verdadera forma es episteme, ¿sí? La episteme, o sea, ese cuadro, o ese metacuadro, encuadre, paradigma que organiza todo lo que es el abramismo, la división y oposición. Esto no lo dijo nadie, pero bueno, acá lo vamos a decir. Perón y Borges se odiaban porque ambos competían por ser uno más mentiroso que el otro, ¿sí? Uno más cuentista que el otro, ¿sí? Y ponerlo a Borges como un intelectual es parte de eso. Borges era un intelectual, pero yo no sé qué le ven a Borges. A mí me engañó, obviamente, porque nací acá, yo crecí imitando a Borges, o sea, de los 15 a los 20 años me gustaba imitarlo, en escritura, sí, en escritura, pero era juegos, era inocente, yo no sabía. Yo quería ser Rimbaud, yo quería ser como Arthur Rimbaud. Después también Rimbaud fue una mierda cuando vi la verdadera literatura de Rimbaud,
porque yo no tenía referencia, porque cuando pensé que lo único que había era la literatura europea, la inglesa, y cuando descubro la literatura persa, a Omar al-Khayyam, y ahí se me fue todo el mundo, se me cayó. Y conozco la poesía china con Li Po, un poeta llamado Li Po, hermoso, me mató. Los haikus japoneses me mataron, y ahí vi que toda el arte occidental es una mierda astuta, era una mierda astuta porque parecía que era humana, pero no era humana, ¿sí? Eran como lo que son los peronistas y los antiperonistas. Son Gollums. Esto tengan claro que Perón y Borges son dos caras de la misma moneda en Argentina, ¿sí? Son dos cuentistas, ¿sí? Y por eso los antiperonchos se creen superiores, pero son más ignorantes, ¿sí? Porque los antiperonchos, como Milei, son los más ignorantes, son los vendepatrias, son los que tienen su amor en Inglaterra, ¿sí? Y Borges tenía su amor en Inglaterra. Borges era un tipo que hacía que le gustaba hablar de los malevos, de la patria, de la mitología no creada acá en Argentina, que ellos debían crear una mitología para que esos mitos organicen la vida de la nueva Argentina o de la Argentina pasada, presente. Y bueno, eso no lo vivió en sí mismo. Borges nunca lo vivió. Se victimizó, que fue perseguido y fue encarcelado, que hizo su madre y su hija, su madre y su hermana, por el peronismo. Sí, eso le acreditó un odio hacia el peronismo que lo hizo peronista, más peronista que Perón, ¿sí? El odio, el resentimiento es lo que le hace más peronista que Perón, y por eso vemos hoy a los antiperonchos festejando que se entregan a Argentina. Ellos, es en el fondo de su falsa humanidad, ellos prefieren entregar el territorio, todos sus hijos, al sionismo, a Estados Unidos, antes que ser un peroncho. Eso es la maldad del antiperoncho, es mucho más suicida, ¿sí? En ese sentido. Y son mucho más ignorantes. Yo, entre un peronista y un antiperoncho, siempre el más inteligente va a ser el peroncho, ¿sí? Y yo odio a Cristina, odio a todo esto, lo que es el peronismo, lo odio con todo, porque no es que lo odio, me repugna, no puedo odiarlo, tengo asco moral, ¿sí? Una repugnancia moral, no es odio, yo no puedo decir que es odio, pero el odio es el miedo en sí mismo. Yo no puedo tener miedo al peronismo o al antiperonismo. A mí me da asco moral, nada más y nada menos. Bueno, esto tengan en cuenta que Perón es un gran cuentista que luchaba y era envidiado por Borges como el gran cuentista, porque los cuentos que hacía Perón se volvían hechos malos, tristes, usureros, y los cuentos de Perón y los cuentos de Borges no se volvían en sí mismos hechos en la realidad, sino que los cuentos de Borges fue moldeando una mente en cada particular antiperoncho, que lo hizo un resentido y sobre todo un ignorante, el peor de los ignorantes es un ignorante con HIP, de hipnosis. Y para eso un antiperoncho siempre va a ser el nirvana del antiperoncho, es destruir Argentina, y eso lo hace un íntimo protestante, como eran todos los ingleses, o eran Borges en sí mismo, no podía dejar de ser eso, un protestante, ¿sí? Borges hablaba que tenía una tía que se conocía, que podía recitar la Biblia de memoria. Imagínate eso, una tía que podía recitar de memoria la Biblia. Eso es fuerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que era Borges, era una unidad de memoria bíblica, que nadie va a cuestionar en Argentina, pero Borges era una unidad de memoria bíblica, era un virus en sí mismo, era un mal escritor, era un cagón, porque nadie puede escribir bien siendo cagón. Yo por eso admiro a Marechal, que bien o mal era un poco patético, un poco ridículo, pero toda la vida era mejor que Borges, Leopoldo Marechal.